Hola, hola, estamos de regreso. Bien, vamos a arrancar entonces con otros ejemplos de solución de algunos límites. No importa el tipo de función que nos salga, pero vamos a ver unos un poquito más interesantes. En el video anterior vimos unos así sencillos solo para identificar el método que íbamos a utilizar. Bien, listo, arranquemos. Miremos otro ejemplo. Bien, tenemos una función y comenzamos por caracterizar esa función. El primer paso, caractericemos la función, identificamos qué pasa en esta función. Primero, es una función de tipo racional, es decir, se presenta como si fuera una fracción, es un cociente, un polinomio sobre otro polinomio. Podemos decir que el numerador, la parte de arriba, es un polinomio de segundo orden porque el exponente más grande es el 2. Podemos decir que el denominador es otro polinomio que de segundo orden porque el exponente más grande también es el 2. Bien, ambos son dos polinomios factorizables. Ambos polinomios se pueden factorizar. Listo, ya caracterizamos la función, vimos que son dos polinomios y componen una función racional. Ahora vamos a identificar qué tipo de límite es, qué pasa con este límite. Pues básicamente nos está diciendo que no es un límite en el que x tienda al infinito ni a 0, ¿listo? Sino que para este caso tiende al valor 7. Eso es lo que estaría sucediendo para el caso de esta función. Ya nos entregaron el ejercicio, se ve grande, se ve robusto, se ve difícil. Caracterizamos la función, es decir, miramos qué nos entregaron para trabajar y luego identificamos qué pasa aquí donde dice límite, hacia dónde tiende el valor de x. ¿Listo? Continuamos entonces. Siguiente paso, identificar si hay o no hay una indeterminación. Para identificar si hay o no hay una indeterminación, recuerden, vamos a sustituir, utilizar el principio de sustitución. Este 7 lo vamos a poner aquí, y nos vamos a encontrar con esto, es decir, aplicamos sustitución, es decir, cada x se reemplaza por el valor 7. 7 al cuadrado menos 2 por 7 menos 35 por 7. Acá abajo tendríamos 7 al cuadrado por 2 y aquí menos 17 por 7 más 21. Bien, haciendo estas operaciones nos encontramos todos estos valores, que sería finalmente 0 sobre 0. Y para este caso hay una indeterminación. Dado que hay una indeterminación, en este caso hay un procedimiento muy importante que hacer y vamos a eliminar esa indeterminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente necesitamos escoger el método y para deshacernos de la indeterminación vamos a utilizar un método que inicia con el proceso de factorización. Bien, vamos a factorizar tanto el polinomio del numerador como el polinomio del denominador. Bien, el del numerador es muy fácil. ¿Por qué? Porque simplemente tendríamos que encontrar dos números que multiplicados entre sí el resultado sea menos 35 y al sumarlos entre sí el resultado sea menos 2. Pues sencillo, simplemente menos 7 más 5. ¿Listo? Entonces recordamos cómo se factoriza un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, bla bla bla, raíz del primer término que es x menos 7, que fue uno de los valores que encontramos, más 5. Fijémonos, menos 7 por 5 daría menos 35 porque menos por más daría menos. Y menos 7 más 5 el resultado es menos 2. Bien, ese es un poco sencillo, pero para el caso del denominador hay un proceso un poco diferente que debemos llevar a cabo y el proceso va a ser que básicamente vamos nosotros a este segundo término lo vamos a separar. ¿Listo? Lo vamos a separar en dos términos equivalentes. ¿Listo? Para este caso sería que este término de abajo, este polinomio de abajo lo voy a trabajar así, fíjense. El 2x al cuadrado lo dejo tal cual está. El 21 también lo dejo como está, pero el menos 7x lo voy a separar en dos términos que sean su equivalente. Es decir, menos 17 lo voy a separar en menos 14, menos 3x. Entonces, menos 14x menos 3x es lo mismo que decir menos 17x. Por eso lo que estoy haciendo es separarla. Y una vez separado, lo que voy a hacer es agrupar términos. Agrupo estos dos y agrupo estos dos. Lo que sigue es factorización por agrupación de términos. Fíjense. Bien, factor común del primer paréntesis sería 2x. Entonces al dividir 2x al cuadrado entre 2x, lo que me va a quedar es solamente esta x. Y al dividir menos 14x entre 2x, lo que me va a quedar es menos 7.
Para este caso el factor común va a ser menos 3. Entonces menos 3x dividido entre menos 3 me va a dar solamente x, y más 21 dividido entre menos 3 me va a dar menos 7. Fíjense esta condición que era lo importante. ¿Por qué es lo importante? Porque en ambos términos que obtuve ahora tengo una multiplicación por x menos 7. Fíjese que x menos 7 ahora es factor común, y puedo decir que x menos 7 es factor común de 2x menos 3. Listo, ya quedó factorizado el denominador de nuestro polinomio, de nuestra función racional, perdón. Listo, entonces tendríamos parte superior x menos 7 más por x más 5, y en la parte inferior x menos 7 también por 2x menos 3. Cancelamos arriba y abajo x menos 7, o simplificamos más bien, y nos quedaría solamente x más 5 sobre 2x menos 3. Quedaría finalmente el límite cuando x tiende a 7 de x más 5 sobre 2x menos 3. Ya no hay indeterminación, simplemente resta hacer la sustitución, 7 más 5 sobre 2 por 7 menos 3, y quedaría simplemente 12 novenos, que es 4 tercios. Bien, sencillo, así se calcularía este límite. Sigan paso a paso. Tomé la decisión de solucionar este polinomio del denominador, solucionar esa factorización para que ustedes recordaran ese caso de factorización. Hacemos la simplificación, sustituimos y listo el pollo. Bien, un ejemplo más. Este ejemplo es un poco diferente y nos lo vamos a encontrar un poquito más adelante en el tema del cálculo infinitesimal. Vamos a ver algo muy interesante con este. Entonces váyanse familiarizando con este tipo de función. Bien, caractericemos la función. Tenemos un paréntesis en el numerador, elevado al cubo menos x elevado al cubo, y parece que tenemos ahora dos variables. En el denominador solamente tenemos una h, y en el numerador tenemos un x más h elevado al cubo menos x a la 3, es decir que tendríamos una función que es racional. Tendríamos un polinomio de tercer orden arriba en el numerador, y en el denominador solamente tenemos un término. Lo único que se puede hacer algebraicamente es extender el exponente del numerador, es decir, toda esta cosa expandirla, es decir, poner x más h por x más h por x más h y hacer toda la solución. ¿Listo? Verifiquemos qué tipo de límite es. Este es el segundo paso. Bien, en el primer paso lo que hicimos fue describir lo que nos aparece en la función. En el segundo paso verificamos qué tipo de límite es. Para este caso h tiende a 0, y de entrada podemos ver algo. En el denominador se va a generar un 0. Es un límite donde la variable es h y tiende a 0. Bien, continuemos. Ahora tenemos la función. Tercer paso, identificamos si hay o no hay indeterminación. Por supuesto que hay una indeterminación. Aquí dice reemplazamos por 7, pero no reemplazamos por 7, reemplazamos por 0. Y fíjense lo que quedaría. Quedaría x más 0 elevado a la 3 menos x a la 3 sobre 0. Es decir, tendríamos x a la 3, porque esto es 0, x a la 3 menos x a la 3, que es 0 sobre 0. Finalmente se presentó de nuevo una horrible indeterminación. Bien, deshagámonos de esta indeterminación, muy sencillo. Vamos a utilizar el método de solución, que es, como les decía, vamos a expandir este exponente a la 3, muy sencillo. Se requiere un poquito de álgebra, y es que simplemente vamos a tomar el numerador aparte. Fíjense, el denominador no interesa porque solamente hay un término. El numerador lo tomamos aparte y vamos a expandirlo. Lo que va a suceder es que se convierte en el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, es decir, por este, más el triple producto del segundo por el primero al cuadrado, del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo menos x a la 3. Bueno, esta cosa que ustedes encuentran aquí la pueden buscar en cualquier lado, o hacer la operación x más h por x más h por x más h, y les va a dar toda esta cosa que está aquí. Pero que resalto aquí de manera que quedó en rojito. Si se dan cuenta que tengo un x a la 3 positivo y un menos x a la 3, al tener estos dos términos, uno positivo y el otro negativo, se cancelarían y solamente me quedaría lo que está aquí en negrito. ¿Listo? Entonces reemplazamos, habiendo aplicado el procedimiento algebraico aquí, reemplazamos lo que teníamos en el numerador, lo reemplazamos por el resultado que obtuvimos, y quedó 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado más h a la 3. ¿Listo? Sobre h.
¿Qué podemos hacer? Podemos encontrar en la parte superior, podemos encontrar un factor común. Fíjense que en todos hay h, de alguna manera, h al cuadrado y h a la 3. O sea que puedo factorizar esa h. Quedaría h factor común de, le quito esta h, me quedo 3x al cuadrado más 3x por h, porque aquí estaba al cuadrado, le quito una, más h al cuadrado, porque le quito una que fue la que factoricé. Fíjense que una vez más quedaría h abajo y h arriba. Multiplicando puedo simplemente simplificar eliminando esas dos h's o quitándolas. H sobre h pues es 1 y me quedó ahora una función que es un polinomio que no es de tipo racional y ya no tengo la indeterminación, o sea que puedo simplemente aplicar sustitución. Y al aplicar sustitución, todos los que tenían h son 0 porque se están multiplicando. Este término es 0, este término es 0 y me quedó solamente 3x al cuadrado. Y eso fue todo. El valor de este límite fue 3x al cuadrado. No fue un número, fue una expresión, dado que teníamos dos variables. Bien, muchachos, entonces hasta aquí algunos ejercicios de lo que es el cálculo de los límites caracterizando la función. Nos vemos en el próximo video.